Para analizar la crisis política y sanitaria que se vive en Paraguay, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. A pesar de que en las últimas décadas ha experimentado diversos momentos de convulsión política y de que sufre los mismos problemas estructurales que la mayoría de los países latinoamericanos, Paraguay no suele estar presente en las noticias internacionales. Esto se ha visto trastocado en las últimas semanas, ya que el país ha saltado los titulares como consecuencia de las masivas protestas que han tenido lugar reclamando la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y un nuevo llamado a elecciones, en el contexto de un deterioro de los indicadores relacionados con el coronavirus. Si bien las cifras de muertes y contagios se encuentran todavía lejos de las observadas en los países que en diferentes momentos se convirtieron en foco global de la pandemia, los y las paraguayas culpan a las autoridades por no haber actuado para reforzar el sistema de salud durante los meses previos y por la lentitud para asegurarse de administrar una cantidad significativa de vacunas que permitan pensar en una normalización en el mediano plazo. Las protestas masivas en la capital del país, Asunción, fueron inicialmente impulsadas por las y los trabajadores de la salud, que demandaban por las carencias de insumos que enfrentan diariamente al desarrollar sus labores profesionales. Rápidamente, sin embargo, diferentes sectores de la población se unieron a los reclamos y en algunos momentos llegaron a registrarse enfrentamientos violentos con la policía, que no dudó en utilizar balas de goma y gas lacrimógeno contra los manifestantes e incluso detuvo a varias personas que participaron en las protestas. El agravamiento de los indicadores sanitarios sin duda ha sido el detonante inmediato detrás de los reclamos, pero el contexto general ha servido como caldo de cultivo para la insatisfacción general expresada en las protestas. Una de las cuestiones de fondo ha sido la relativa a las vacunas, un plano en el que el Paraguay se encuentra muy por detrás de varios de sus vecinos. Si en otros países los reclamos al respecto han estado motivados por escándalos derivados del acceso preferencial a la inoculación de funcionarios, políticos y sus familiares que por sus condiciones no tenían prioridad, o por las demandas, dado que el proceso de vacunación ha sido desorganizado o lento. En el caso de Paraguay, una fuente importante de enojo remite a la actitud poco proactiva del gobierno para hacerse de vacunas en el mercado global. Hasta hace poco, el país había recibido algunas dosis de la vacuna Sputnik y solo ante el agravamiento de la situación general se aseguró una donación del gobierno chileno de una importante partida de la desarrollada por el laboratorio Sinovac. Los reclamos, sin embargo, han tenido también anclaje en tendencias más estructurales, que se han observado de manera regional. La recesión económica, derivada en gran parte de las medidas de confinamiento, ha tenido efecto negativo directo en indicadores sociales como la pobreza y la indigencia, y obviamente han llevado a un crecimiento de la desocupación. Esta situación sin duda ha servido de catalizador para el malestar social que considera que la clase política y la élite económica han logrado permanecer en una posición privilegiada y por lo tanto no comparten el sufrimiento que experimenta la mayoría de la población. Las manifestaciones han tenido rápidamente consecuencias políticas. Por un lado, partidos de la oposición han intentado promover un pedido de juicio político contra el presidente en el Congreso, aunque se encuentran en minoría y por lo tanto no cuentan con la cantidad de votos necesarios para lograr aprobar dicha medida. Por otro lado, el propio Abdo ha solicitado la renuncia de varios de sus ministros, entre ellos el de Salud, en un intento por lograr detener la situación. En este marco, las miradas se han centrado en el expresidente Horacio Cartes, referente del Partido Colorado al que pertenece el propio Abdo. A pesar de ser parte de la misma fuerza, la relación entre ambos líderes ha tenido muchos vaivenes, ya que Abdo construyó su ascenso al poder desde una corriente interna opuesta a la de Cartes y se convirtió en una activa voz en contra de sus intenciones reeleccionistas que dieron lugar a masivas movilizaciones populares. Por su parte, la corriente ligada a Cartes movilizó desde el Congreso un pedido de juicio político contra Abdo al poco tiempo de que éste llegara al poder.
Desde entonces se ha dado un pacto de convivencia entre ambas facciones, que Cartes parece respetar en estos momentos, ya que se ha mantenido por el momento al margen de la situación. Un elemento relevante es que en los meses posteriores a la llegada de la pandemia a la región, Paraguay apareció destacado como uno de los países que había tenido una reacción más efectiva al respecto. Medidas estrictas de confinamiento y la limitación del contacto del país con el exterior permitieron que en un inicio la cantidad de contagios y muertes se mantuvieran entre las más bajas del continente. La actual situación deja, sin embargo, en evidencia que las mismas medidas no pueden ser utilizadas de manera indefinida ni para diferentes momentos en el desarrollo de la pandemia, y que la ineficiencia y corrupción gubernamental llevan inevitablemente a consecuencias negativas que afectan de manera directa la vida de los y las ciudadanas. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.